y ser igual a cero, todo eso, ¿cómo lo desarrollamos para que se entienda? Yo estoy pensando tipo en un parcial, ¿cómo lo desarrollamos Ujú. para que usted entienda? Y pueden poner, o sea, podemos, digamos, o sea, sabemos que esto negativo no va a ser, entonces lo único que nos queda, o sea, se puede escribir la restricción, que todo ese radicando tiene que ser mayor a cero, y al final, o sea, después de eso poner que y tiene que ser igual que x, o sea, que solamente va a ser igual a cero, toda esa expresión. Profe, ¿lo podría escribir para ver cómo quedaría? Sí. Espérenme un segundito que estoy viendo todos estos. Igual no me convence mucho. A ver. ¿Dónde está? Era uno más. ¿Cómo era? 1 más la raíz cuadrada. Ay, no me dejaba escribir. 1 más la raíz cuadrada de menos x menos y cuadrado. Entonces, menos x menos y al cuadrado tendría que ser mayor o igual a 0. Como tiene este signo negativo, o sea, el radicando esto es negativo, mayor nunca va a ser. Por lo tanto, x menos y tiene que ser igual a 0, lo que y al despejar es igual a x. Solamente tenemos esa recta formando parte del dominio. ¿Qué pasa si distribuimos el cuadrado? Lo factorizamos. Y después distribuimos el signo negativo. No se puede. Sí, esa es la otra posibilidad que estaba viendo. Porque lo hice así al principio, pero después para llegar al resultado de x igual a y, no sabía cómo. Lo que pasa es que seguiría siendo igual negativo eso. No cambiaría la situación que nosotros distribuyamos el signo. Al distribuir el signo de todas maneras, todo ese radicando seguiría siendo negativo. Entonces nunca va a ser mayor a 0. Habría que graficar la función en GeoGebra para corroborar ese dominio. Claro, porque quedaría menos x al cuadrado más 2y más 2xy No. menos y al cuadrado. No, ¿cómo va? El signo no se distribuye de esa manera. Si vos tenés un cuadrado ahí, la única manera de distribuirlo sería que tengamos en cuenta que esto es x menos y por x menos y. Entonces, este signo se puede distribuir en uno de los dos términos. Esto, x menos y al cuadrado, nunca, jamás
es x cuadrado menos y al cuadrado. No, jamás. Déjenme que después este ejercicio lo voy a volver a ver. Pero por ahora nos vamos a quedar con que y es igual a x. Porque si nosotros distribuimos acá el signo, se nos generaría entonces dos condiciones que de todas maneras ese signo negativo estamos escribiendo las cosas de otra manera, no estamos poniendo otra cosa, sino que lo único que estamos haciendo es escribir esto mismo de otra manera. O sea que esta negatividad va a seguir existiendo. Eso es algo también que quería también a dejarles en claro, que ayer me preguntaron, alguien me mandó un mail preguntándome, bueno, no recuerdo exactamente, pero era un valor absoluto, creo que era 2 menos el valor absoluto de x, tenía que ser mayor a 0 o menor a 0, no me acuerdo exactamente el ejercicio. Entonces, Yo era profe del ejercicio 15. bien, la restricción, el ejercicio 15, bueno, la restricción era así, no me acuerdo ahora, porque estaba adentro de una raíz, en un denominador, me parece, ¿no? Sí, está en una raíz. Bien, 2 menos el valor absoluto de x. Si nosotros despejamos el valor absoluto, es decir, lo llevamos al otro lado de la ecuación, nos va a quedar el valor absoluto de x, tiene que ser menor que 2. Si ahora nosotros recordamos, por lo que les había explicado la clase de dominio, entonces, como x está entre valor absoluto, esto quiere decir que x va a ser menor a 2 y va a ser mayor a menos 2. Y cuando ustedes tienen que escribir que el dominio de la función son los pares x y que pertenecen a R2 tal que, y van ahí definiendo los conjuntos, ustedes pueden escribir acá, de cualquiera de estas tres formas, de cualquiera de estas tres expresiones, es lo mismo que ustedes pongan 2, que menos el valor absoluto de x es mayor a 0, es lo mismo que decir que el valor absoluto de x es mayor a 2, y es lo mismo que decir que x toma valores entre menos 2 y 2. O sea, de cualquiera de estas tres maneras, ustedes lo único que están haciendo, esto es igual y esto es igual, son lo mismo, están escribiendo exactamente lo mismo, nada más que para graficar, nosotros llegamos o despejamos hasta esta expresión porque es más fácil, pero de cualquiera de las tres formas que ustedes lo escriban, están diciendo exactamente lo mismo. Por eso es lo que les explicaba recién, lo que estábamos viendo recién también. Bueno, y el otro que me decían era este ya lo voy a volver a mirar, al 4. El otro era el 17, no me acuerdo cuál me dijeron. Sí, yo tuve problemas con el 17 y el 9, pero no soy mis compañeros. A ver. 4, 4, 4. Claro, alguien acá me dice de que si lo planteaban en GeoGebra, a esta expresión, a esto, da obviamente la función lineal que y es igual a x. Yo lo que decía era que me gustaría graficar a z en GeoGebra en 3D, digamos, o sea, graficar la función en el espacio. Pero bueno, eso ya después más tarde lo voy a revisar. Pero sí, claramente este signo negativo nos está indicando que entonces mayor a 0 esto no va a ser. Por lo tanto, la única manera es que toda esta expresión sea igual a 0. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando x es igual a y. Bueno, entonces me dijeron el 17.
Bueno. Para que les voy a compartir de acá, vamos a sacar. El 17. A ver. El ejercicio 17 teníamos z que era igual logaritmo de 2i menos x cuadrado menos y cuadrado sobre el coseno de pi por x. Entonces, si nosotros empezamos, podemos empezar con la primera restricción, que puede ser que el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, coseno de pi por x tiene que ser distinto de 0. ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantear? Vamos a plantear cuando ese coseno, cuando una función coseno es igual a 0. Cuando el coseno es igual a 0, o sea, ¿para qué ángulos? Por ejemplo, para 0, nosotros graficamos la función coseno, vamos a graficarla acá. El coseno de 0 va a ser 1, vamos a estar acá. El coseno vamos a ir separando, vamos a tener pi sobre 2, pi, 3 medios pi, vamos para el otro lado, menos pi sobre 2. Entonces nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1. El coseno de pi sobre 2 es 0. Coseno de pi, o sea, cuando estamos a media vuelta va a ser menos 1. Coseno de 3 medios pi es 0. O sea, en estos puntos se va a ir anulando. Fíjense, en pi sobre 2 menos pi sobre 2, en pi sobre 2, 3 medios pi, así sucesivamente, ustedes saben que es una función periódica, una función que va oscilando. Por lo tanto, ¿cuándo el coseno de pi sobre x es igual a 0? Bueno, cuando x, ¿qué valores tiene que tomar x? Más menos 1 medio, más menos 3 medios, más menos 5 medios, fíjense, menos pi sobre 2, 3 medios pi. Entonces, en esos valores, si yo tengo coseno de pi por 1 medio, o sea, pi sobre 2, la función entonces es igual a 0. Si tengo coseno de pi por menos 1 medio, o sea, menos pi sobre 2, es 0. Entonces, en todos esos valores la función coseno se va anulando. Podemos definir entonces que qué valores de x tiene que tomar. Más menos, fíjense, 2n, n, que va de 0 a infinito, 2n más 1 sobre 2. ¿Por qué? Si n es 0, para n igual a 0, ¿qué vamos a tener? 2 por 0, 0, nos va a quedar 2 por 0, 0, más 1 sobre 2, 1 medio. Fíjense que tengo el más menos adelante también, más menos. Entonces, más menos 1 medio, cuando x es más menos 1 medio, se anula. Si n es igual a 1, 2 por 1, más 1 sobre 2. 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre 2. Entonces, el más menos 3 medios también se anula, ¿sí? Entonces ahí tenemos en todos estos valores de x, vamos a poner acá, para todos estos valores de x, esa es la restricción, es lo que nosotros estamos buscando. Tiene que ser distinto a todos esos valores. Todos esos valores de x tienen que ser distintos, porque en esos puntos el coseno se anula. Y lo que nosotros estamos buscando es que el coseno no se anule. No, este Word no está cargado. Después tenemos que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor o igual a 0. Profe, Sí. una pregunta antes de que pase ahí, que me quedó una duda. Ahí n tendría que ser un número entero, ¿no? De ser un número entero, sí, sí. Ahí está. O sea, Tenemos si que es un haberlo puesto. decimal, ya podría ser, por ejemplo. No, un número entero. De todas maneras, si ustedes, por ejemplo, escribieran que x tiene que ser distinto a todos estos valores, en realidad acá no le puse el distinto porque yo estaba buscando en qué valores se anulan para hacerlo más simple. Sí. Pero cuando nosotros escribamos, fíjense cómo está acá, cuando lo definimos, sabemos que x tiene que ser distinto a esos valores. Pero ustedes, bueno,
Cuando ustedes, ahora lo vamos a ver cuando grafiquemos, que en realidad vamos a tener en cuenta solamente un medio y menos un medio. ¿Por qué? Porque la segunda restricción tenemos que el logaritmo de 2i menos x cuadrado menos y cuadrado, entonces el argumento de ese logaritmo tiene que ser mayor a 0. 2i menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor a 0. Si nosotros a esto despejamos, vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a 2i. Esto es una circunferencia que está desplazada, es una circunferencia que es tangente al eje x. Tenemos el centro en el punto 0,1. Ustedes pueden completar cuadrados, pueden completar los cuadrados para graficar esta función. Que no sé por qué razón esto... Entonces, cuando nosotros graficamos esa función, nos dice que son todos los valores menores, o sea, todos los valores hacia adentro de esa circunferencia, sin tener en cuenta los de la frontera. Y fíjense que los únicos puntos que pasarían por dentro de esa circunferencia son en menos un medio y un medio, cuando x es menos un medio y cuando x es un medio. Y dijimos que para esos puntos, en esos puntos, no estaban incluidos, en x, en más menos un medio no están incluidos. Ahora, si nosotros nos iríamos a 3 medios, que es por acá, ya sabemos que esos puntos no están incluidos. Son solamente los que están dentro de la circunferencia, exceptuando aquellos donde x es un medio o x es menos un medio. Entonces, con haber puesto eso, x distinto de más menos un medio, está bien también. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué la circunferencia tiene centro 1? Porque está desplazada, x cuadrado más y cuadrado menor a 2i. Pueden completar los cuadrados para encontrar el centro, pero cuando ustedes tengan una circunferencia, por ejemplo, así, vamos a hacer otra, x cuadrado más y cuadrado, vamos a hacer que sea igual a 4x. Esta circunferencia, cuando ustedes tienen así, es una circunferencia que es tangente, en este caso al eje y, por eso es 4x, va a ser tangente. Quiere decir que el diámetro es de 4, o sea que vamos a ir acá de 0 a 4. Si el diámetro es de 4, entonces el radio es 2. 2 menos 2. Y esta sería la circunferencia. De radio 2, el centro va a estar en 2, 0. En este caso es igual a 2i, entonces es tangente, va a ser tangente al eje x, el diámetro va a ser de 2, por lo tanto el radio va a ser de 1, fíjense que acá tengo menos 1 a 1, y entonces ahí tenemos la circunferencia. Es más fácil interpretarlo de esa manera y no tener que ponerse a completar cuadrados cuando lo tienen así un término lineal. Del otro lado. Profe, entonces Sí. en ese gráfico serían todos los puntos internos a la circunferencia. Tal cual como está, excepto- tal cual, sí, tal cual como Claro. está graficado. ¿Cuáles son Ahí los está. puntos? Fíjense que lo que está resaltado son los en azul. Los que no están incluidos, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2i. O sea, son todos los puntos internos de la circunferencia. A excepción de que aquellos puntos donde x es igual a menos un medio, igual a un medio. Esos puntos no están incluidos por el que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces habíamos visto que cuando era 0 para esos puntos. Todo lo que está pintado entonces son todos los puntos, a excepción, obviamente, todo lo que es línea discontinua quiere decir que esos puntos no están incluidos. Profe, Sí. yo tengo solo una duda en el ejercicio 8. Quería saber si se tomaba alguna restricción para el seno en ese caso o no. No, ¿No? no, porque nosotros sabemos, para el arco seno y el arco coseno sí.
¿Se acuerdan que lo vimos? Entre menos 1 y 1. Pero, Sí, sí. vamos a, se los voy a volver lo vamos a volver a ver. Ustedes tienen que pensar siempre de esta manera, vamos a borrar todo. La función seno. El seno de 0 es 0, vamos pi sobre 2, pi. Vamos a menos pi sobre 2, menos pi. Para el seno de 90 grados, bueno, vamos a estar en 1 y menos 1. Vamos entonces, 1. Seno, entonces, de pi es 0. 3 medios pi menos 1. Y así sucesivamente. Lo mismo cuando vamos para el otro lado. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Estamos con una sola variable, una variable. Ustedes siempre tienen que pensarlo en una variable, que es lo que más conocen, y a partir de ahí hacer la analogía para dos variables. ¿Cuál es el dominio de una función seno? Son todos los reales. Si ahora la función la llevamos nosotros sabemos que la función arcoseno es la inversa de la función seno. Por lo tanto, si es la inversa, la imagen de la función seno se encuentra entonces entre menos 1 y 1. ¿Sí? Esta sería la imagen de la función seno. Por lo tanto, la función inversa, esto lo vieron en el curso de ingreso, el dominio de la función inversa, por lo tanto, tiene que ser la imagen de seno, o sea que el dominio acá va a estar entre menos 1 y 1. Y esa es la función arcoseno. Por eso es que sí, la función arcoseno y arcocoseno tienen restricción. Nosotros entonces tenemos que indicar que los valores que va a tomar el argumento de esa función están entre menos 1 y 1. Pero para una función seno no, porque una función seno, ¿qué valores de x toma? Todos los reales. Si nosotros a esta analogía la llevamos a dos variables independientes, entonces también van a estar incluidos todos los pares x, y. Es siempre lo mismo, es lo mismo que un logaritmo. Para la función, un logaritmo natural, y que es igual al logaritmo de x. ¿Qué valores toma x? Todos los mayores a 0. Igual no, porque esto es asintótico acá. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una función de dos variables independientes como la que vimos recién, ese argumento, que ahora tiene variables x e y, el logaritmo natural es x cuadrado más y cuadrado menos 2x, como teníamos recién, todo eso, nosotros por analogía sabemos que tiene que ser mayor a 0. ¿Entienden? Sí, profe, perfecto, gracias. Profe, yo no sé cómo son las gráficas de las funciones arco, ni coseno ni seno. ¿Por qué son así? Es como lo grafiqué recién. La función, o sea, lo que era la imagen de la otra función va a pasar a ser... En realidad no nos importa eso, no van a tener que graficar eso. Yo se los grafiqué recién para que entiendan por qué el dominio de una función, el dominio de la función seno pasa a ser la imagen de la función arcoseno. O sea, es algo que en realidad, si ustedes se acuerdan de función inversa del curso de ingreso, a eso lo vieron. O por lo menos deberían haberlo visto. Si tuvieron un curso de ingreso conmigo, con seguridad lo vieron. No van a tener que graficar acá ninguna función arcoseno ni nada, sino es para que, era más que nada para que lo vean gráficamente, que lo vean visualmente por qué nosotros tomamos las restricciones que tomamos. Aparte de esta función arcoseno que estábamos graficando, todo lo que graficábamos recién es para una variable independiente. Acuérdense que nosotros ahora estamos en dos variables. Bueno. Entonces, arrancamos ya con el tema de hoy. Sí, ¿alguien levantó la mano?
Bueno, empezamos entonces con límite. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes ya vieron algo de esto, ya vieron el teórico, algún ejercicio con el profe, así que lo vamos a ver bastante breve porque bueno, toda la parte más teórica ya la han visto. Pero básicamente entonces lo que nosotros buscamos con el cálculo de límite, en este caso ustedes ya vieron, límite de una función de una sola variable independiente en análisis matemático 1, ahora lo que vamos a ver es cuando tenemos funciones de dos variables independientes, y lo que buscamos entonces con el cálculo de límite es un valor numérico al que se aproxima la función a medida que nosotros nos vamos acercando a este punto o el punto de acumulación. Cualquiera sea el camino que nosotros elijamos para llegar a ese punto. Para hablar un poco de la definición, entonces, si tenemos una función de dos variables independientes, donde el dominio ese dominio contiene a los puntos, contiene el punto de acumulación, contiene puntos cercanos a ese punto de acumulación, decimos entonces que el límite de esta función, supónganse que esta es nuestra función f de x, y, cuando un punto P que se encuentra en ese dominio, en ese entorno reducido, un punto P se va acercando, se acerca a P0, es igual a L. O sea, el límite de cuando un punto xy, el punto P, se acerca a P0 de una función f de xy es igual a L. Lo que nos estamos buscando es que esa diferencia, como vemos acá, esa diferencia entre el valor de la función en el punto menos el valor del límite, sea tan pequeño como se quiera, o sea que ese valor de eso se vaya achicando, se nos vamos acercando y vamos achicando, con tal de ir tomando puntos cercanos dentro del entorno, cercanos al punto P0. Cuando ustedes trabajaban en análisis matemático 1 con el cálculo de límite, trabajaban con una función en el plano, y para encontrar el límite en un punto x0 de esa función, ustedes recuerdan que podían tomar un camino que era calcular el límite cuando x tendía por la izquierda o cuando íbamos por la derecha. Entonces, fíjense que para el cálculo de límite ustedes tenían dos caminos, o ir por izquierda o ir por derecha. Pero en este caso, como nosotros estamos trabajando con superficies, entonces este punto de acumulación, que sería como está acá, está en el plano. Entonces nosotros para poder llegar a ese punto, para poder acercarnos, podemos acercarnos por infinitos caminos, porque ahora estamos trabajando en el plano, ese punto de acumulación está en el plano, a diferencia de cuando estábamos con una sola variable, donde ese punto x0 se encuentra sobre el eje real, entonces teníamos dos maneras de llegar, por derecha o por izquierda. En cambio ahora nuestro punto de acumulación está en el plano, entonces nosotros podemos llegar de infinitas maneras a ese punto. Lo que nosotros buscamos entonces, ese valor numérico al que la función se aproxima a medida que nosotros nos acercamos a P0, a ese punto de acumulación, por cualquiera de los caminos cualquier camino que nosotros elijamos. ¿Cuál es el problema? Que como hay infinitos caminos, entonces la única manera que nosotros tenemos de decir con certeza que el límite existe es a partir de la definición del límite. Nosotros tenemos métodos prácticos para hacer el cálculo del límite, para hacerlo más fácil. Los métodos prácticos más que nada nos sirven para decir, bueno, el límite no existe, o si existe, vale 0. Pero a partir de la definición del límite, es la manera más certera de decir que el límite existe. Vamos a ver cuando, obviamente, el primer método
vamos a ver cómo calcular. El primero es el límite doble simultáneo, Profe, donde, sí, delta S. ¿cómo? ¿Qué es delta S? Delta S es esa distancia que vos tenés desde el punto, del punto X de donde nosotros estamos tendiendo hasta el punto de acumulación. Es delta S, ese delta S es por trigonometría, fíjate que vos tenés acá. Esto sería un delta X, ¿por qué no me deja escribir? Esto es un delta X, esto es un delta Y, esto sería un delta S, y ese delta S se va a ir acercando, se va a ir achicando a medida que nosotros nos vayamos acercando a ese punto de acumulación. Entonces se va a ir haciendo esta diferencia, que la quiero marcar, esta diferencia se va haciendo tan pequeña como se quiera. Esto es parte de la definición, nosotros la definición de límite no la vamos a usar, seguramente el profe ya se las explicó, nosotros no lo vamos a usar en el práctico, pero delta S es esa distancia, o sea, representa esa distancia que por trigonometría nosotros la podemos sacar. Tenemos un delta X, un delta Y, delta S sería esa hipotenusa, o sea, por Pitágoras nosotros podemos saber esa relación delta S. Bueno, entonces tenemos el límite doble o simultáneo, como les decía, que lo único que hacemos acá es muy simple. Nosotros vamos a reemplazar con los valores del punto de acumulación, con x0 e y0, vamos a reemplazar directamente en la función y vamos a encontrar ese valor del límite. ¿Qué puede suceder acá? Puede suceder que nosotros encontremos directamente un valor numérico, entonces en ese caso vamos a decir que el límite existe y vale, supónganse que es 3 o 4, ¿ok? El valor que sea, esa constante que encontremos va a ser el valor del límite. ¿Por qué en este caso el límite existe? Porque las dos variables están tendiendo simultáneamente al punto de acumulación, y lo que hace de esa manera, al tender las dos simultáneamente, abarca todos los caminos posibles, todos esos infinitos caminos que yo les hablaba antes, esto los va a abarcar a todos. Pero mayormente lo que sucede es que acá encontramos una indeterminación, que en muchos casos esa indeterminación no puede ser salvada. Entonces, cuando sucede eso, vamos a ir con otro método que son los límites sucesivos o iterados. En este caso lo que hacemos es, vamos a calcular los límites por trayectorias escalonadas. Son trayectorias que son paralelas a los ejes. Vamos a empezar de este punto, P, de coordenadas x, y, para llegar a nuestro punto de acumulación, x0 y 0. Lo que nosotros podemos hacer, una de esas trayectorias va a ser esta, que ustedes ven acá, que tiene una línea discontinua, es decir, que vamos a pasar de P al punto P1, le puse, digamos, esta simbología para que vayamos entendiendo qué es lo que hacemos. En primera instancia es pasar de P a P1, dejando ahí constante. Fíjense que cuando nosotros estamos paralelos al eje X, lo que tenemos es un valor de y constante. Entonces tomamos el límite de la función cuando x tiende a x0. De x, lo voy a poner acá, vamos así, de x a x0, dejando ahí constante. Luego, una vez que estamos en P1, o sea, calculamos esto, y ahora sí, de y a y0. La otra trayectoria, que es la de línea continua, vamos a hacer de P a P2, o sea, vamos de esta manera, no me deja así, de P a P2, dejando a X constante. En este caso, fíjense que la X está constante. Vamos de y a y0, tomamos el valor del límite para la función cuando y tiende a y0. Una vez que llegamos a P2, ahora sí vamos hasta P0, que es nuestro punto de acumulación, cuando X tiende a X0. Si en este caso, obviamente, el ejercicio termina, si el límite doble simultáneo ya nos dio un valor, el ejercicio ya terminaría ahí. ¿Por qué?
como les explicaba recién, de esa manera nosotros estamos abarcando todos los caminos posibles. Entonces, si esto nos da un valor numérico, obviamente que los límites iterados sucesivos van a tener, si nosotros los seguiríamos calculando, van a dar lo mismo, porque en realidad el valor del límite ya lo encontramos. Ahora, si nosotros tuviéramos una indeterminación acá, entonces, con los límites sucesivos o iterados, podemos analizar si el límite existe o no. Si los dos son, por ejemplo, si los dos son iguales, ok, vamos a tener que seguir con otro método. Pero si entre ellos dos son distintos, entonces ya podemos afirmar que el límite no existe. Todo esto que yo le estoy diciendo ahora lo vamos a volver a repetir cuando veamos los ejercicios. Una vez que calculamos... Sí. Una pregunta, ¿por qué una línea es punteada y la otra no? Solamente era para marcar el camino para que entiendan. Voy a volver, ¿por qué no vuelve? Ah, sí, no, para atrás. Solamente era para que ustedes identifiquen que L1 corresponde si nosotros pasaríamos de P a P1 dejando ahí constante y de P1 a P2. O sea, no tiene nada que ver esto con dominio ni nada, era solamente para que ustedes entiendan que esta trayectoria correspondía a este cálculo, a esta manera de calcular el límite. Primero dejando la I constante y después calculando de I a I0. Para la otra, que es la continua, era para indicar solamente que esa trayectoria correspondía con L2, que era cuando nosotros dejamos a X constante, y después de X a X0. Es solamente para eso, para identificar cuál era cada una de las dos trayectorias. Ah, bueno, gracias, profe. Podría haberlo hecho a lo mejor en color, pero bueno. No, estoy bien, pensé que tenía que ver con el dominio. Gracias. No, nada que ver, nada que ver. Bueno, entonces, el límite, otra de las maneras de calcular, una vez que calculamos iterados y no llegamos a ninguna conclusión, bueno, entonces seguimos con límites radiales o haz de rectas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar el límite siguiendo la trayectoria de un haz de rectas que pasan por el punto de acumulación. Si el punto de acumulación es el punto 0, 0 o es el punto 1, 2, el punto que sea en el plano, nosotros vamos a reemplazar esta ecuación. Fíjense que esta ecuación es la ecuación de una recta que tiene una pendiente m que pasa por un punto x0 y 0, cualquiera sea el punto. Entonces lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar a ese punto en el haz de rectas, y una vez que nosotros despejamos y, nos va a quedar acá una función de x. Vamos a reemplazar entonces, si nosotros acá teníamos una función de x y de y, obviamente ahora ahí lo vamos a reemplazar por esto que nosotros habremos despejado, y nos va a quedar entonces una función de una única variable que es x, o sea, vamos a tener un límite de una única variable. Si nosotros calculamos este límite y encontramos que el límite está en función de m, ¿sí? Porque lo vamos a tomar como que m es una variable, o sea, nunca no le vamos a dar un valor. Sí vamos a entender que es una constante, porque nosotros no lo vamos a hacer tender a nada, pero si nos queda un valor en función de m, este límite en función de m, esto nos quiere decir que de acuerdo a la pendiente, o sea, de acuerdo a cada trayectoria vamos a tener un valor de límite distinto. Entonces, en ese caso, vamos a llegar a la conclusión que entonces el límite no existe. Ya lo vamos a ir viendo. Y por último, también podemos resolver, en este caso eran todas las rectas que pasan por ese punto, pero además de una recta nosotros podemos hacerlo a lo largo de una curva, cualquiera sea, puede ser una parábola, puede ser una cúbica, puede ser una función logarítmica, cualquier curva que pase por el punto de acumulación. Entonces, nosotros vamos a plantear una función de x igual a h de x, o sea, una función de x que pase por ese punto de acumulación. De esa manera, vamos a reemplazar ahí en la función por esa función y vamos a encontrar ese límite. Y vamos a ir viendo qué pasa con respecto a los otros, si nos da un valor diferente, si nos da un mismo valor. Ya lo vamos a ver con los ejercicios. Pero son estos los cuatro, son estas las maneras en las que ustedes pueden ir encontrando, podemos ir de manera práctica resolviendo el límite.
Como les decía, bueno, acá están los pasos, digamos, era más o menos lo que le venía explicando. Lo primero es que calculamos el límite doble o simultáneo. Si acá obtenemos un valor numérico, entonces ese va a ser el valor del límite, como les expliqué recién, o sea, ese es, ya que el límite doble o simultáneo hace tender a las dos variables simultáneamente al punto, por lo cual abarca los infinitos caminos. Si en lugar de eso nos da una indeterminación, lo vamos a tratar de salvar algebraicamente. Si no podemos salvarla, entonces vamos a los límites iterados. Por los límites iterados. Si los dos límites iterados son distintos, el límite no existe. Si los límites son iguales, entonces vamos a seguir con otro método práctico. Seguimos con límite radial. Si el límite radial ahora nos da diferente a los límites iterados, entonces no existe el límite. Pero si va igual, entonces vamos a tener por otro camino, va a robar un camino como una parábola, una función única, probar con otro camino diferente, una recta obviamente, por todas las rectas ya la vamos con nuestras radiales, hasta encontrar un camino que el límite sea distinto. Ahora, siempre nos va lo mismo, siempre va el mismo valor, probamos podemos probar los mismos caminos. Pero si por todos los caminos nos da siempre el mismo valor, entonces nosotros podemos decir que el límite podría existir, no lo puedo decir, el límite podría existir. Y si existe vale, supongamos que en todos los casos nos daba 2, si existe vale 2, pero no tengo que inversar la definición del límite. La única manera sería ir a la definición del límite, la explicación de la definición del límite no es fácil. Por eso es que recurrimos a estos métodos prácticos. Si tenemos esta función, vamos a poner una raíz del límite cuando el punto de x tiende al punto de acumulación en 0,0 de x menos sobre x más y. En este caso, vamos a empezar con el doble simultáneo. Si nosotros reemplazamos a x y ahí por 0,0 por un puntero 0,0 va a reemplazar a esa variable como una reemplazación. Entonces, cuando nosotros tenemos el pendiente de la podemos agarrar por un método hebraico, para resolver por método hebraico, nosotros podamos, por ejemplo, distribuir, tengamos un binomio que lo vamos a distribuir, o tengamos un trinomio, que lo que vamos a resolver el binomio de una manera simplificar, o que tengamos diferentes métodos, algunos factores que podamos implementar y de esa manera ir simplificando. Sería un método hebraico. Entonces, en este caso, no le podemos agarrar el método hebraico. Lo que deberíamos hacer para tener la certeza, a partir de ahora, para que nosotros tengamos certeza de la existencia del límite, tendríamos que usar la definición. Usar la definición no es tan fácil, entonces vamos a seguir con los otros métodos prácticos. Vamos a ir uno de los primeros más fáciles, son los límites escalonados, los límites sucesivos y iterados. Lo primero que vamos a hablar cuando x tiende a 0, en este caso estamos haciendo encajar ahí constante. Entonces, si x tiende a 0, lo único que hacemos es reemplazar a la y por 0, cuando reemplazamos a 0 va a quedar menos y en el denominador va a quedar y. Fíjense que si yo acá tengo, ya lo calculamos, ya reemplazamos a la x por y nos quedó menos 1 sobre y. Si yo lo dejo dejar así, y tomo directamente el límite cuando y tiende a 0, tiene que dar la determinación 0 por 0. Pero en este caso, esta indeterminación sí puede salvarla. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar, o sea, por un método hebraico, si yo simplifico la y, acá me queda menos 1. Entonces, de esa manera yo estoy salvando la determinación. No es necesario que la determinación está bastante visible que nosotros podemos simplificar esto y calcular menos 1. Obviamente, como esto es una constante, el límite cuando tiende a 0, yo acá no tengo una variable, por lo tanto, el límite es igual a menos 1. Ahora vamos dejando primero a la x constante. O sea, vamos a tomar el límite cuando 1 igual a 0. Si yo reemplazo la y por 0, solamente me va a quedar
sobre X. Acá pasa lo mismo. La X la puedo simplificar, no va a quedar una constante X. El límite de una constante igual a esa constante, y en este caso es 1. Particularmente, acá lo que encontramos es que los niveles L1 y L2 son diferentes. Entonces, lo que nosotros afirmamos acá es que el límite no existe. ¿Por qué? Porque los dos son distintos. Ustedes van a ver que en el ejercicio de la guía se pide calcular de los años sucesivos iterados también los límites de la Z definida en la guía. Por eso es que en el ejercicio, como en este caso, si nosotros llegáramos a este punto, hasta acá, vamos a hacer así, hasta acá el ejercicio ya está terminado. Pero eso no se usa para llamar ejercitar, digamos, se elabora para también el cálculo por radiales, ya que la guía siempre se divide que hagan por lo menos 3 métodos. Por eso acá le cambio, pero si ustedes llegan acá y L1 y L2, ya está. Ya el límite no existe. No es necesario llegar a eso, es lo que quería indicar. Entonces, sí. Pero si tenemos L1 es igual a L2, ahí sí con límites. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, vamos poniendo las variables como en esa acá, que solamente le ponemos de ejercicio por ahí en la guía también se divide por lo menos puestos mínimamente. Fíjense que el punto donde es el punto 0. Nosotros tenemos la ecuación de esa recta, ¿de acuerdo con lo que expliqué antes? Le ponemos una recta que va a ser un punto, y prácticamente tiene que ser por ese punto 0. Entonces solamente vamos a reemplazar a X y 0 por ese punto. Cuando nosotros reemplazamos acá, nos queda ahí igual a por X. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta ahí, que tenemos en el numerador, y a la I que está en el denominador, la vamos a reemplazar por X. Entonces nos va a quedar X menos M por X sobre X más M por X. Fíjense que del límite, cuando hay que nacer, ahora sí que tenemos un límite de una única variable. Si nosotros reemplazáramos acá a la X, la reemplazáramos directamente por 0, tendríamos una determinación. 0 nos queda 0 nos queda 0. Tengo una determinación. ¿Cómo yo puedo salvar esta determinación? Con el método de la. ¿Cuál es el método? Sacando factor común en este caso, o sacar factor común X en el numerador, sacar factor común X en el denominador. Estas dos que nos van a simplificar y nos van a quedar el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos M sobre 1 más M. Acuérdense que M en este caso es una constante, no es una variable, pero nosotros no sabemos el M nos representa cada una de las tendencias de las líneas también que tiene hacia arriba. Como le había dicho antes, cuando nosotros tenemos entonces este límite radial en función de M, entonces nos está diciendo que nosotros vamos a tener valores del distinto para cada red, para cada trayectoria, para cada número recto. Esto entonces nos indicaría que el límite no tiene. O sea que llegamos a la misma conclusión que la que hayamos llegado acá con los límites iterados. Entonces llegamos a los valores que el límite no existe. Bueno, en este caso la temperatura del límite, cuando entre el punto 2, el 3 menos 6 más sobre 4 más menos 5. Vamos a ver cómo empezar con el límite doble o simultáneo, que tiene que ejercicio directamente. Si nosotros reemplazamos a la X, lo reemplazamos por 1, a la Y lo reemplazamos por 2, vamos a reemplazar por acá. 3 menos 1 más 2, que es igual a 4. 4 más 2. Acá reemplazamos por 1, sería 4 más 6, menos 4. 4, en este caso, al reemplazar directamente por el punto 1, 2, vamos a tener el igual a 1. Y es lo que les venía cantando. En este caso nosotros, con el modelo de horizonte llegamos a un valor numérico, que es 1. En este caso lo que es que el límite doble existe,
posible infinito camino. Entonces, nosotros ahora seguiríamos, porque como les decía, siempre van a ver fácil, le va a pedir que calculemos por los otros métodos. Si nosotros calculamos por límites sucesivos, límites radiales, a lo largo de una curva, cualquiera sea, siempre el resultado va a tener que ser 1, ¿sí? Porque el límite existe en 1. Cualquiera de los otros caminos, cualquier camino que nosotros estamos, siempre va a dar 1. Entonces, por límites sucesivos, en este caso vamos a dejar la distancia, vamos a empezar a esperando cuando tenga 1 dando distancia. Entonces, reemplazamos a la x por 1, que acá va a quedar en 3 menos 2, pero 3 menos 1 va a quedar 2 más i, porque la idea de la constante. En el denominador vamos a ver 4 más 2 es 6, menos 6, y ahora tenemos que vamos a reemplazar a la i por 2, vamos a poner otra vez 4 por 4, 1. Lo mismo hacemos ahora x constante, en este caso vamos a ver 3 menos x más 2, nos va a quedar con menos x, y el denominador nos va a quedar 4 más 2x menos 2, es decir, 2 más 2x. Cuando nosotros reemplacemos entonces a x, lo damos por 1, nos va a quedar 4 por 4 igual a 1. Claro. Si el límite doble a un valor numérico, ahí me pregunta que es una regla, no, o sea, es por lo que le estoy cantando. El límite doble o simultáneo, nosotros tenemos que, ¿se acuerdan por el sentido que vimos? Que el límite de la función, cuando hay el punto de dividiendo a x, y una función es igual a n. Esa es la división del límite. Ahora, si nosotros reemplazamos límite doble simultáneo, nos da un valor numérico, entonces el límite doble existe y vale en este caso 1. Este límite doble está indicando que para llegar, vamos a dibujar acá. A ver. Este es el 1, 2. Acá. Vamos a borrar esto. El punto triangulación es el punto 1, 2. El punto 1, 2. Yo tengo infinitos caminos, pueden ser curvas, pueden ser lo que sea, infinitos caminos para llegar a ese punto. El límite doble, como hace que las variables tiendan simultáneamente al punto, entonces el límite doble abarca todos esos infinitos caminos. Los límites que somos integrados son límites escalonados, o sea que de un punto empezamos con un punto acá, nosotros tendemos escalonadamente a ese punto. Entonces ahí solamente siguen siendo 2 caminos, no los infinitos. Por eso que nunca el límite integrado, digamos, va a dar certeza, pero el límite doble simultáneo sí. Por lo tanto, como él abarca todos los caminos, entonces todos los métodos que usemos después siempre significan que dan el mismo valor. Vamos a borrar acá. Sí. Creo que yo siempre digo para asegurar el límite doble, no es para decir hacerlo por convención. No. La división sería que nosotros la vemos, vieron como para el vamos a hacer un volver para atrás. Vamos a volver. Creo que vamos a volver para atrás. La división sería que nosotros planteamos esta diferencia al valor absoluto del valor de la función, del valor del límite, y nosotros tenemos que encontrar un valor del delta para 0 que corresponda a cuando ello en el mayor a 0. Entonces, tenemos que hacer todo un trabajo analítico que no es tan simple de resolver para encontrar esa relación entre ello y el delta. Y de esa manera nosotros vamos a tener certeza que el límite existe. ¿Sí? Eso nosotros no lo hacemos un efecto práctico, nada más. Pero con la división de haciendo entender las dos variables a la vez, nosotros encontramos el valor del límite, y si el límite nos da 1 o 2 o 3 o 0 o lo que fuera, ese sí podemos nosotros decir que el límite de esa manera sí existe. Ahora, cuando nosotros tenemos una indeterminación,
¿Vieron como vimos el otro caso? Si acá el límite nos diera 0 sobre 0, entonces ahí deberíamos recurrir a esta definición, deberíamos recurrir a esto, porque es la única manera de tener certeza. ¿Se entiende? Sí. O sea, Bien. profe, que las únicas dos formas, por decir, de saber que existe Claro. el límite y saber dónde existe, sería por definición, que no lo vamos a hacer, Claro. y si no, por límite doble. Límite doble, sí, el límite doble da un valor numérico. Sí, y si no, solamente podemos asegurarnos que existe, pero sin saber dónde, por decir. En realidad no, o sea, Que puede existir sería, claro. exacto, que podría, Sí. dependiendo, porque también, fíjense, en este caso, nos da 0 sobre 0, pero estos dos son distintos. Entonces acá ya nosotros definimos que el límite no existe. Listo, Claro. ya está. Ahora, podría haber sucedido de que acá nos dé 0 sobre 0, y acá tengamos que estos dos son iguales, y voy al límite radial y me sigue dando el mismo valor, y voy al límite a lo largo de la curva y me sigue dando el mismo valor. Entonces ahí en ese caso yo puedo decir, ok, pruebo con diferentes caminos y siempre me da lo mismo. No tengo seguridad, porque el límite doble me dio una determinación que no la puedo salvar. Entonces, por todos los demás, por algunos caminos, por iterados, por radiales a lo largo de una curva, me da el mismo valor. Entonces, el límite podría existir, pero no tengo certeza. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, se entiende. Ya vamos a ver uno así también. Entonces, en este caso, como les decía, como el límite doble ya nos dio 1, cuando nosotros probemos por los otros caminos, siempre nos va a dar 1, porque el límite existe, entonces siempre nos va a dar 1. Ahora, para límites radiales, como el punto de acumulación era el punto 1, 2, entonces vamos a reemplazar a x0, vamos a reemplazarlo por 1, y a y0 lo voy a reemplazar por 2. Lo único que hago es reemplazar y despejo la y. Entonces vamos a tener que y es igual a m por x menos m más 2. Y ahora, en la función donde tenemos y, lo vamos a reemplazar por m por x menos m más 2. Es decir, que yo acá a la y la voy a reemplazar por m por x menos m más 2, y acá tengo menos y. Entonces acuérdense, tenemos en cuenta que ese menos va a modificar los signos de toda esta expresión, o sea que nos va a quedar menos m por x, acá como está definido acá, ese signo negativo va a cambiar los signos de toda esa expresión. Podemos distribuir entonces acá un poco, fíjense que nos va a quedar 3 más 2, podemos tener 5, menos x más m por x menos m, y en el denominador, si distribuimos el signo, nos va a quedar 4 menos 2, o sea que va a ser 2, más 2x menos m por x más m, menos por menos nos va a quedar positivo. Si ahora nosotros tomamos el límite de cuando x tiende a 1, reemplazo por 1, y acá nos va a quedar 5 menos 1 más m menos m, fíjense que estas dos m menos m se nos van a simplificar, y en el denominador va a pasar lo mismo, o sea que otra vez vamos a tener 4 sobre 4 igual a 1. Si ahora lo haríamos a lo largo de una curva, fíjense que sigo teniendo lo mismo, límites reiterados, límites radiales, a lo largo de una curva que pase por el punto 1, 2, tiene que ser una curva que pase por el punto 1, 2. Entonces, vamos a buscar. Tiene que pasar por este punto. 1, 2. ¿Qué es lo más fácil de un punto que pase, de una función que pase por ese punto? No puede ser una recta, porque las rectas ya las probamos todas con los radiales, obviamente. Entonces, ¿cuál es la función más fácil? Una parábola. Siempre, si podemos utilizar el punto 0, 0, mejor. ¿Por qué? Porque se nos simplifica mucho la parábola. Entonces tiene que ser una parábola, como tiene simetría, obviamente también va a pasar por el punto menos 1, 2. Es una parábola entonces que va a pasar por el punto 1, 2, que es el punto de acumulación. Vamos a pasarla por el punto 0, 0, porque es más fácil para calcular la parábola, y por el punto menos 1, 2, por la simetría. Entonces, con estos tres puntos nosotros podemos encontrar la parábola, que en este caso es igual a 2x cuadrado. Es bastante fácil, o sea, si nosotros tenemos este punto, imagínense para el punto, si x vale 1 y tiene que valer 2, entonces 2, cuando x vale 1, 1 al cuadrado, nos queda 2. Entonces es bastante simple, digamos, de poder
encontrar cuál sería la parábola que podría pasar por ese punto, siempre y cuando sea una parábola, obviamente, que pase por el origen. De esa manera, digo, si ustedes le dieran un valor a X, siempre una parábola que pasa por el origen, de esta manera, que tiene su vértice, digamos, en el origen, va a ser de la forma y igual a X cuadrado. Entonces, si yo tengo un punto, lo puedo reemplazar, tengo un punto, por ejemplo, en este caso es el punto de acumulación, el punto nodo. Si yo reemplazo, sé que acá tengo que encontrar cuál va a ser el valor de Y y acá va a ser el valor de X. Al reemplazar, entonces voy a saber cómo va a tener que ser esa constante A. Bueno, por ahí lo estoy mareando un poco. Lo más fácil es que ustedes identifiquen los 3 puntos. El punto de acumulación tiene que estar sí o sí. Este punto tiene que estar sí o sí, porque la curva tiene que pasar por ese punto. Lo mismo que las rectas. Todas las rectas tienen que pasar por el punto 1, 2. Por eso es que nosotros reemplazamos por el x0 y el 0. Esta curva, sea una función cúbica, sea una parábola, sea una función logarítmica, la función que sea tiene que pasar por el punto 1, 2. Lo más fácil siempre es buscar una parábola, y si a la parábola la hacemos pasar por el punto 0, 0, es más fácil para encontrar cómo sería la ecuación de esa parábola. Ustedes para poder encontrar la ecuación de una parábola sí o sí necesitan 3 puntos. Y recordando que Y es igual a x cuadrado más bx más c, pueden formar el sistema de ecuaciones para encontrar las constantes que nos van a definir a esa parábola. Cuando el punto de acumulación es el punto 0, 0, más fácil, porque ahí tenemos, por ejemplo, la parábola, cuando pasa por el 0, 0, la parábola igual a x cuadrado, ya sabemos nosotros, su vértice es el punto 0, 0, lo mismo que esta, pero es más fácil, esa la digamos, todos la tienen más fresca esa parábola. Bueno, entonces, esta parábola igual a 2x cuadrado pasa por el punto 1, 2. Si nosotros ahora reemplazamos, así como reemplazábamos a las rectas, la reemplazamos por esta parábola, vamos a reemplazar ahí por 2x cuadrado, y tenemos que tomar el límite cuando x tiende a 1. Cuando nosotros tomemos el límite cuando x tiende a 1, reemplazamos a la x por 1, y obviamente acá vamos a tener 3 menos 1, 2 más 2, otra vez 4, 4 más 2, 6 menos 2, 4, o sea, 4 sobre 4, 1. Fíjense que probamos por otro camino diferente y el resultado siempre sigue siendo 1. Podemos probar por los infinitos caminos y siempre va a ser 1. En este caso tenemos que calcular el límite de una función 2x cuadrado por y sobre x a la cuarta más 3y cuadrado cuando x tiende a 0, al punto 0, 0. Si ahora nosotros reemplazamos, fíjense, nos va a quedar 2 por 0 y acá abajo nos va a quedar 0 más 0, o sea que tenemos una indeterminación. El límite doble y simultáneo nos da indeterminación. Entonces, vamos a ver qué nos dan los otros métodos. Vamos con los límites iterados o sucesivos, o sea, vamos a probar con caminos escalonados. Si nosotros dejamos a la y constante, reemplazamos a la x por 0 dejando ahí constante, fíjense, en el numerador voy a tener 2 por 0 por y, o sea que esto va a ser 0, el numerador va a ser 0, y en el denominador voy a tener 0 más 3y cuadrado, o sea, 0 sobre 3y cuadrado, o sea, 0 sobre una constante. Esto es igual a 0, no es una determinación. Ojo, si yo tengo 0 sobre 5, es 0. Ahora, no es lo mismo 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una determinación, pero si yo tengo 0 sobre una constante, sobre una variable, sobre lo que sea, eso no es una determinación, eso es 0 directamente. Entonces, esto nos dio entonces 0, el límite cuando y tiende a 0, o de una constante, el límite cuando y tiende a 0 de una constante, va a ser esa constante, 0. Ahora, cuando x la dejamos constante, es decir, tomamos el límite cuando y tiende a 0, nos va a quedar entonces 2x cuadrado por 0 sobre x a la cuarta más 0, o sea que esto es 0 sobre x a la cuarta. 0 sobre una constante o sobre una variable o sobre lo que sea es 0.
el límite de cuando x tiende a 0 de una constante es esa constante, que en este caso es 0. Acá encontramos que los dos límites, L1 y L2, son iguales a 0. Entonces, por ahora, nosotros podemos decir que el límite podría existir y si existe vale 0, pero no tenemos certeza. Si calculamos por límites radiales, vamos a reemplazar el punto de acumulación en el punto 0, 0, o sea que reemplazo a la x0 y a la y0 por 0, 0, nos va a quedar que y es igual a m por x. Reemplazamos a la y en la función, la reemplazamos por m por x, y fíjense que esto nos va a quedar. Si nosotros ahora tomáramos el límite, tendríamos una indeterminación, porque acá tendríamos 0 sobre 0. Pero esta indeterminación nosotros la podremos salvar sacando factor común. Si nosotros sacamos en el denominador, sacamos como factor común x al cuadrado, el denominador entonces nos va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado más 3m cuadrado. X cuadrado se puede simplificar con este cubo y nos va a quedar 2m por x en el numerador y en el denominador vamos a tener x cuadrado más 3m cuadrado. Ahora sí, fíjense que si yo tomo el límite cuando el x tiende a 0, nos va a quedar 0 sobre 3m cuadrado y esto es 0. Por lo tanto, tenemos los límites sucesivos, los límites radiales y el límite radial igual a 0. Por ahora nosotros decimos que el límite podría existir y si existe vale 0. Seguimos por otro camino. Por ejemplo, a lo largo de una curva que pase por el punto de acumulación, por el punto 0, 0. Una de esas curvas puede ser la parábola y igual a x al cuadrado. Cuando nosotros reemplacemos en la función, reemplazamos ahí por x al cuadrado, reemplazo ahí por x al cuadrado y vamos a tener en el numerador 2x a la cuarta, porque tenemos 2x cuadrado por x cuadrado nos queda 2x a la cuarta. En el denominador teníamos x a la cuarta más 3, fíjense que era 3y cuadrado, o sea que x al cuadrado nos queda x a la cuarta. X a la cuarta más 3x a la cuarta nos queda 4x a la cuarta. Si yo tomara el límite ahora, esto nos quedaría una indeterminación, pero esta indeterminación puede ser salvada si nosotros simplificamos. Si yo simplifico x a la cuarta con x a la cuarta, nos queda 2 sobre 4. Simplificamos nuevamente, esto nos queda 1/2. Por lo tanto, el límite de una constante es esa constante, que es 1/2. Fíjense que ahora obtuvimos un valor diferente por otro camino, fuimos por otro camino y obtuvimos un valor distinto. Hasta ahora nos venía dando 0 y acá obtuvimos un valor diferente. Entonces, ahora sí nosotros podemos afirmar que el límite no existe, porque ya obtuvimos un valor distinto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Podría volver un segundo a la diapositiva anterior, profe? Ahí está. Profe, disculpe. Sí, Yo sí. no me quedé pensando con la parte de los límites sucesivos o iterados. En el Sí, límite 1, ¿por sí. qué le da 0 si tendría, o sea, según los cálculos, si nosotros reemplazamos ahí por 0, la segunda parte, ¿no tendría que dar 0 sobre 0? Lo que pasa es que antes de que nosotros reemplacemos, o sea, yo ahí Sí. lo dejé escrito. Primero resolvemos esto. Vamos a hacer de cuenta que el otro no existe. Primero resuelvo esto. No, esto no existe todavía. Entonces, cuando yo resuelvo eso, voy a tener 2 por 0 por i sobre 0, uy, acá me queda más 3i al cuadrado. Entonces tengo 0 sobre 3i cuadrado. 0 sobre 3, sobre 5, sobre 100, sobre 1000, es 0. Entonces, ahora, cuando yo tengo que tomar el límite, voy a tomar el límite de i que tiende a 0, de 0. O sea, yo todavía acá no terminé de resolver esto. O sea, lo dejé escrito ahí para que ustedes vean por qué es 0 esto. Perfecto, perfecto. Ahora ¿Se sí. entiende? Sí. Gracias. Profe, Sí. y en los límites a lo largo de la curva, ¿cómo es lo del 1/2 que no entendí? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché bien. En el último límite a lo largo de una curva, Sí, sí. el medio, Acá. sigue ahí. Y acá lo que estamos haciendo es simplificar. X a la cuarta sobre x a la cuarta. Ah, ahí está. 2 con el 4 nos queda también 1/2. Sí, ahí está. Gracias.
Nada más que estaba reemplazando y quedaba sin cero, no me había... Claro, eso es lo que yo les explicaba. Si ustedes reemplazan, acá obtienen una determinación, pero esa indeterminación es muy fácil de salvar algebraicamente solamente simplificando. Bien, gracias, profe. Profe, a mí me Sí. quedó una duda. ¿En cómo Sí. había dicho lo de la parábola que convenía? O sea, ¿convenía hacerlo pasar por el punto Claro, o que el centro sea el punto? no, por el punto tiene que pasar siempre. Por el Sí. punto por este punto, la curva que ustedes elijan, así como las rectas. Fíjense, las rectas siempre pasan por ese punto. El punto siempre tiene que pasar por el punto de acumulación. Entonces, la curva, en este caso, tiene que pasar por el punto 0, 0. ¿Qué parábola nosotros conocemos? La más fácil, que pasa por el punto 0, 0, es y igual a x al cuadrado. En el caso anterior era porque teníamos que pasar por el punto 1, 2. Entonces teníamos que buscar una parábola que pasara por ese punto, y yo lo que les decía era que por una cuestión de simplicidad, lo que conviene es tomar también como uno de los puntos el punto 0, 0, porque ahí se nos anulan varias cosas cuando nosotros hagamos las ecuaciones para encontrar la parábola. Claro, o sea, no es conveniente, por decir, hacer que la parábola, bueno, la parábola tenga de centro ese punto. Claro, no te conviene, no, porque ahí se te hace mucho más complicado, tenés que buscar Claro. otros puntos. Siempre tienen que tratar de buscar lo más fácil. Por eso es que yo les recomendaba eso, que busquen también el punto 0, 0. Si tienen, Sí. supónganse, el punto 2, 4, busquen el 0, 0 también. Sí, sí, profe, entendí. Bueno. Ah, y otra cosa, profe, en algún momento, o sea, no sé si vamos a ver o Sí. cómo, pero digo, ¿en qué indeterminación podríamos salvar? Porque en este caso no vimos ninguna, creo Sí, que se podría ninguna. salvar. Es verdad, acá no hay ninguna determinación. Creo que en el próximo ejercicio tampoco hay ninguna determinación que se pueda salvar. Pero supónganse, a ver, vamos a ver si ustedes tuvieran, para darles como ejemplo, tendríamos x cuadrado menos 2x más 1 sobre, y no, para acá nos daría, no tendríamos una determinación. No, porque sería 1 sobre algo. No tengo una determinación, no, este no me sirve. A ver. A ver, estoy tratando de pensar si tengo alguna. Ahora ya me fijo a ver si tengo alguna. Sigo con el próximo, Dale, porque profe. en este que estaba pensando recién, no me va a quedar una determinación. Así que no nos sirve, al menos que sea por el punto 1. Por el punto 1. Sí, así, si fuera por el punto 1. A ver, x cuadrado menos 2x más 1 sobre, y acá supónganse que tenemos x menos 1 al cuadrado. Si yo tengo que pasar por el punto xy, que suponga menos 2 más 1, o sea que esto es 0, y acá abajo 1 menos 1, 1 menos 1, 0. ¿Cómo se salva esa indeterminación? Esto, si nosotros lo prestamos atención, es un trinomio cuadrado perfecto, que nosotros lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Si nosotros a esto lo simplificamos, es igual a 1. O sea que el límite de cuando x tiende a 1 de una constante va a ser 1. A eso me refiero, salvar algebraicamente, que ustedes puedan observar de que de alguna manera ustedes puedan escribir alguna expresión como un binomio, o como o si fuera un cuatrinomio cubo perfecto, o que puedan sacar un factor común. Eso sería salvarlo algebraicamente, que ustedes puedan analíticamente trabajar esa expresión para simplificar. Como en los límites normales, ¿o no, profe? Eso no cambia, ¿sí? Sí, claro, es que es así, sí. Es utilizar los casos de factoreo para que ustedes simplifiquen. Pero vamos a buscar alguno que tenga las dos, que tenga a lo mejor las dos variables. Supónganse que fuera en este límite. Acá estamos trabajando con límite de una única variable. Y acá también, acá por ejemplo sacamos factor común. Porque si no, esto nos daría una indeterminación. Entonces lo que hice es sacar factor común, simplificar, para no obtener la indeterminación. Lo estuvimos haciendo, digamos, constantemente. Nada más que cuando tenemos las dos variables,
en los límites dobles, por ahí es más difícil encontrar alguna manera para simplificar esto. Bueno, pero sí, ya voy a buscar alguno donde que haya donde se pueda simplificar, ya lo voy a buscar. Bueno, en este caso entonces teníamos una función x a la cuarta sobre x más y. Tenemos que tomar el límite cuando x y tiende a 0, 0. Si vamos por el límite doble o simultáneo, si nosotros reemplazamos, vamos a obtener una determinación. Entonces, vamos a seguir con los límites sucesivos iterados. Con los límites sucesivos, cuando x tiende a 0, o sea que esto nos va a quedar 0 sobre y, 0 sobre y, que es una constante, nos va a quedar 0. Cuando tomamos el otro límite, dejando a la x constante, cuando y tiende a 0, vamos a tener entonces, reemplazamos ahí, nos va a quedar x a la cuarta sobre x. Si nosotros a esto, fíjense, lo podemos antes de tomar el límite. Si yo tomo el límite ahora, me va a quedar 0 sobre 0, una indeterminación. Pero antes de hacer eso, yo podría simplificar. Si yo simplifico esta x con el x a la cuarta, nos queda x al cubo. Ahora sí, tomo el límite y es 0. Los dos límites son iguales. Por ahora decimos que entonces el límite podría existir, y si existe vale 0. Pero vamos a seguir analizando. Con límites radiales, tiene que pasar por el punto de acumulación, o sea que reemplazamos a x0 y a y0 por el 0, 0. Esto nos va a quedar que y es igual a m por x, reemplazamos a la y por la m por x. Si yo ahora tomo el límite, nos va a quedar 0 sobre 0, una indeterminación. Pero ¿qué puedo hacer? Sacar factor común en el denominador. Esta x se nos va a simplificar con este y nos va a quedar x al cubo sobre 1 más m. Ahora sí, tomo el límite y nos va a quedar 0 sobre 1 más m. Esto es 0, o sea, sigo obteniendo el mismo valor. Si voy a lo largo de una curva que pase, una parábola que pase por el punto 0, 0, es la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces reemplazo ahí por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar x a la cuarta sobre x más x cuadrado. ¿Qué hago? Si yo reemplazo directamente, o sea, si voy directamente, tomo el límite cuando x tiende a 0, acá obtengo una indeterminación. Puedo salvar esa indeterminación directamente sacando factor común. Simplifico la x con el x a la cuarta y nos va a quedar x al cubo sobre 1 más x. Ahora sí tomo el límite, cuando tomo el límite esto nos va a quedar 0 sobre 1, que es 0. Y así nosotros podríamos seguir a lo mejor con una función cúbica. Por ejemplo, vamos y igual a x al cubo. Esta función pasa por el punto 0, 0, es una función cúbica que pasa por el punto 0, 0. Si yo reemplazara, vamos a tomar el límite de x que tiende a 0, de x a la cuarta sobre x más x al cubo. Si yo a esto tomara el límite, me queda una indeterminación. Esa indeterminación yo la puedo salvar. La podemos salvar si sacamos como factor común. Entonces nos va a quedar el límite de x que tiende a 0, de x a la cuarta, acá tomo factor común y nos va a quedar 1 más x cuadrado. Este se nos va a simplificar, sigo acá arriba porque acá ya no me entra, y nos va a quedar el límite de x que tiende a 0, de x al cubo, sobre 1 más x cuadrado. Ahora sí, si yo tomo el límite, esto nos va a quedar 0 sobre 1 más 0. Esto es igual a 0, o sea que seguimos obteniendo, o sea, voy probando por otros caminos y sigo obteniendo el mismo valor. Entonces, no podemos probar los infinitos caminos, es imposible. Entonces lo que vamos a decir es que, como que por todos estos caminos que probamos, que son los que aprendimos, o que son los que nosotros vimos, los límites iterados, los radiales, a lo largo de una curva, siempre obtenemos el mismo resultado. Entonces, el límite doble puede existir, no tenemos certeza, el límite puede existir, y si existe vale 0. La única manera que nosotros podríamos tener una certeza es analizar por los infinitos caminos, o aplicando la definición del límite, nosotros podríamos encontrar o asegurar la existencia del límite finito. Pero bueno, como esto es un poco más complicado, o que no se rige por ahí por reglas muy sencillas, no lo vamos a realizar.
Entonces llegamos hasta este punto, siempre nos da lo mismo, entonces quedamos en que el límite doble podría existir y si existe, vale 0. Pero no tenemos ningún tipo de certeza. Bien, hasta acá vemos límite. A ver, quiero buscar a ver alguno donde tengamos que simplificar. Espérenme un segundo. A ver, no, acá no. A ver, este ejercicio, acá. Ya vuelvo, esperen que les quiero mostrar uno. Les quiero mostrar este ejercicio. Este es un ejercicio que está en la guía. Fíjense, tienen que tomar el límite de x y cuando tiende al punto 0,1. Si nosotros a esto lo reemplazáramos, fíjense que esto nos va a quedar 0 más 1 menos 1 es 0, y acá vamos a obtener 0 menos 1 menos 1 también es 0, o sea, obtengo una indeterminación. Esta indeterminación nosotros la podemos salvar por método algebraico. ¿Cuál sería el método? Multiplicar por el conjugado. Si nosotros acá tenemos dos raíces, fíjense que se están restando, vamos a multiplicar por con sus conjugados. En este caso, acá tiene que haber una suma, acá está mal eso, más. Bien, entonces vamos a tener, en el numerador obviamente nos va a quedar x más y menos 1 por la raíz cuadrada de x más la raíz de 1 menos y, y acá abajo cuando nosotros hagamos la distributiva nos va a quedar la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x es x, la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 menos y, vamos a hacer cada uno, los voy a hacer acá cada uno de los términos. Raíz de x por raíz de x. Estoy distribuyendo, ¿no? Así. Más la raíz de x por la raíz de 1 menos y. Menos la raíz de 1 menos y por la raíz de x. Más raíz de 1 menos y por raíz de 1 menos y. Esto es lo mismo que tener la raíz de x al cuadrado. Por eso es que se nos simplifica y nos queda x. La raíz de x por esto. Estos dos términos son iguales, o sea que se simplifican, y acá vamos a tener más 1 menos y al cuadrado. La raíz cuadrada, o sea, esto nos va a simplificar y nos va a quedar más 1 menos y, porque este estaba, no, es negativo, perdón, acá es un número, es negativo, entonces nos va a quedar menos, había puesto mal el distribuido, mal el signo, menos 1 menos y. Entonces vamos a tener que esto es igual a x menos 1 menos y. Por eso es que tenemos x menos 1 más y en el denominador. Y si ahora nosotros, una vez que multiplicamos así por el conjugado, ahora tomamos el límite, vamos a reemplazar y acá arriba vamos a tener 0 más 1 menos 1, esto es 0. Obviamente este 0 hace anular todo lo que tenemos en el numerador, pero fíjense que en el denominador, cuando nosotros reemplacemos, reemplazo a la x por 0, menos 1, y a la y la reemplazo por 1, acá tenemos menos 1 menos 1, o sea, tengo 0 sobre menos 2. No tengo 0 sobre 0, ya no tengo una indeterminación. Entonces tengo 0 sobre menos 2, es 0. Y de esa manera salvamos algebraicamente esa indeterminación. Y el límite doble es 0. Por lo tanto, cuando nosotros sigamos para abajo probando con los otros métodos, siempre nos va a dar 0. Profe, Sí. perdón que le haya interrumpido, pero Sí. cuando usted multiplicó por el conjugado, le terminó quedando x menos 1 más y. Y ahí como un denominador.
Y ahí como común denominador usted puso x menos 1 menos y. Acá, Claro, y en el conjugado, cuando usted lo sí, escribió, quedaba más. positivo. Sí, es cierto. Exacto. Profe, Y pero ahí si quedaría la indeterminación de 0 sobre 0. claro, De ahí de vuelta. vuelta quedaría la Sí, indeterminación, es eso iba a verdad. decir. Sí, ahora es cierto. Me parecía a mí que algo raro estaba. A ver. Los límites dobles, encima cuando nosotros hacemos por L'Hospital, los otros también dan 0. Porque acá abajo nos tiene que quedar x más, vamos de vuelta, x, esta raíz y esta raíz se nos anula, menos la raíz cuadrada de 1 menos y. Por eso acá tendría que quedar positivo. Y al quedar positivo también queda 0. Y ahí ya no podés levantar la indeterminación, No, no sé. Pues ya no, te quedó, ya porque ya la no se puede intentaste levantar. simplificar nada. Claro. Oh, qué raro, che. Lo que sí es que después, o sea, cuando nosotros hacemos por los límites sucesivos, cuando nosotros levantamos la indeterminación, que puede hacer por el método algebraico o por L'Hopital, da 0. Porque los límites sucesivos también dan indeterminaciones. Pero como estamos trabajando con una sola variable, o sea, con un límite de una única variable, podemos utilizar L'Hopital, que se acuerdan del análisis matemático 1. Y ahí dan 0, todos dan 0. Los límites radiales también da 0. A lo largo de una curva también da 0. ¿Qué puede ser? ¿En dónde nos estaremos equivocando acá para no poder levantar esto? Puede ser, profe, el error que usted corrigió en el signo, que al multiplicar por el conjugado había puesto positivo y Positivo, que sea por el negativo. negativo. Claro, entonces usted ya lo había Por hecho el con el negativo en los dos negativo abajo. lados. Con el negativo acá sí estaba bien entonces. Con ese negativo, en realidad lo que estaba mal era el de arriba. Si yo multiplico por un negativo acá, tengo que multiplicar por el otro allá. Capaz que por el negativo sí. Profe, pero se supone que tenés que multiplicar por el conjugado. Sí, tengo que multiplicar por el conjugado. Porque si no, no se van a simplificar. No se simplifican las... Esto nos quedaría. X por X nos queda X menos X por 1 menos Y al cuadrado en la raíz. Otra vez acá nos quedaría menos X menos la otra raíz X, 1 menos Y, más 1 menos Y. Entonces esto sería X más 1 menos Y menos 2 raíces de X por 1 menos Y. A lo mejor acá cuando reemplacemos, vamos a ver, tendría 0 más 1 menos 1 menos, esto se hace 0, y acá tengo 0, sigue siendo 0. No. No. ¿Por qué razón no nos da este? Bueno. No sé por qué no había visto este rol antes. Pero bueno, a lo que quería llegar, ustedes entienden lo que tienen que hacer, digamos, cuáles serían los tipos de métodos que ustedes tendrían que utilizar para salvar esa indeterminación. Sí, se entiende. Bien. Algo raro estoy haciendo ahí, pero sí, no, por alguna manera esto lo voy a dejar, vamos a dejar acá marcado porque no se puede salvar. Bien. De todas maneras, cuando nosotros seguimos, para este caso particularmente, para el 6, si ustedes siguen van a ver que van a obtener indeterminaciones, como ahora tienen límites de una única variable, lo pueden salvar por L'Hopital, y siempre les va a dar 0. Siempre van a llegar al mismo valor, van a llegar a que les da 0, y entonces, pero como nosotros no pudimos salvar el límite doble,
Entonces, si llegáramos a este punto donde siempre nos da 0, ¿qué diríamos? Ok, el límite podría existir, y si existe vale 0. ¿Sí? Ahora, si acá nos hubiese dado 0, si hubiésemos podido salvar esto, no hubiese dado 0, entonces el límite es 0. Pero bueno, había un error ahí. Yo justo que quería mostrarle un ejercicio donde lo tendríamos que donde podríamos salvarlo, pero no sé si hay otro donde... No, creo que no hay ningún otro. No puede ser, no, ninguno de los, creo que era el único ese, que era así. Y ni siquiera estaba bien. No había más. Bueno. Profe, Sí. Alguien me pedía, esperen que quiero poner... Alguien quería que ver el ejercicio este, me parece que me pidieron. No. Este ejercicio, ¿alguien me pidió ver este ejercicio? En el chat, que si podía volver para atrás. No sé, no sé cuál era la duda. No, profe, eso era, me parece que era de otro tema, no era de límite. Ahí me dice, alguien puso en el chat que hay un ejemplo, en los ejercicios que le dejó el profe del teórico, hay un ejemplo de estos, de cuándo salvar una determinación por métodos algebraicos, de un límite doble. Así que pueden verlo de ahí, si se los ha dado el profe, un ejemplo, pueden verlo de ahí. La verdad que no es muy común por ahí que salvemos alguna indeterminación del límite doble, porque no es tan fácil. Como tenemos dos variables, por ahí es medio difícil que se dé la situación donde haya para salvar. Sí hay, obvio. Pero bueno, ahí me dicen que hay un ejemplo en las cosas que les dio el profe de donde pueden salvar la indeterminación. Bueno, vamos a seguir porque si no, no terminamos más y todavía no vimos continuidad y son las 10 menos 10. Bien, entonces hasta ahora vimos límites. Vamos a ver continuidad ahora. Si nosotros tenemos una función z de f de x, y que está definida en un cierto dominio, vamos a decir que esta función es continua en ese punto, en el punto P0, el punto que veníamos hablando siempre, en ese punto de acumulación. Si se cumple, ¿qué? Tiene que cumplirse estas condiciones. Primero, que la función esté definida en ese punto, es decir, que si nosotros reemplazamos a x y a y en la función, tenemos que obtener un valor, es decir, la función existe en ese punto. ¿Qué otra cosa tiene que suceder? Que exista el límite para esa función. O sea, que exista el límite para la función en ese punto. ¿Y qué debe suceder? Que el límite de la función sea igual al valor de la función en este punto. O sea, que la condición 1 y la condición 2 sean iguales. Que el límite de la función sea igual al valor de la función en P0. Por ejemplo, podría suceder una función, por ejemplo, que tiene una discontinuidad en un punto, pero el límite existe porque cuando nosotros nos vamos aproximando a ese punto, nos da un valor. Por ejemplo, vamos a hacerlo con análisis 1, que por ahí es más simple. No puedo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función acá que tiene una discontinuidad en x0, vamos con la función acá, si nosotros no va a existir, o sea, f de x0. Si nosotros reemplazamos, no existe la función en ese punto, pero el límite en ese punto, cuando x tiende a x0, sí existe. Entonces, en ese punto hay una discontinuidad, pero el límite existe. Entonces, la función, para que sea continua, tiene que darse las dos condiciones, que este punto, que la función exista ahí y que también exista el límite. Porque puede pasar, si la función no existe, como veíamos recién, la función tiene una discontinuidad.
Se lo expliqué con el análisis 1 porque es más fácil de expresarlo. Es lo mismo, nada más que ahora vamos con la analogía a dos variables. Bueno, si alguna de estas condiciones entonces no se cumple, la función presenta una discontinuidad en ese punto. ¿Qué tipo de discontinuidades? La discontinuidad puede ser esencial o no evitable. En este caso es cuando no se cumple la condición 2, es decir, cuando el límite no existe. Decíamos entonces que la función en ese caso tiene una discontinuidad esencial o no evitable. Por ejemplo, vamos otra vez a límites, al análisis 1, para que lo vean más fácilmente. Una función que, por ejemplo, tiene una discontinuidad, pero aquí la función es como un salto. Entonces, si yo calculo el límite para este punto, el límite no existe. Pero la función, si yo la reemplazo en este punto, sí existe, porque acá, fíjense que hay función en ese punto, pero el límite no, porque si yo voy por izquierda, voy a llevar un valor, y si voy por derecha, llego a otro. Entonces, el límite no existe, pero sí existe la condición 1, o sea, la función sí existe en dicho punto. No se cumple la condición 2. En ese caso, la discontinuidad es esencial o no evitable. ¿Y cuándo es evitable? Va a ser evitable cuando exista el límite doble, pero la función no es continua, es decir, que no se cumplen alguna de las otras dos condiciones. Por ejemplo, que el límite y el valor de la función no sean iguales, o que la función no exista en ese punto, pero sí existe el límite. En ese caso, entonces, decimos que es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque nosotros a esa discontinuidad la podemos evitar dándole el valor del límite en ese punto. O sea, la vamos a transformar. A esa función de dos variables independientes vamos a decir que va a ser igual a f de xy para todos los puntos xy, excepto para el punto de acumulación, y va a valer, o va a ser el valor del límite para ese punto. En ese punto donde nosotros la función no existía, le vamos a dar el valor del límite. Y de esa manera nosotros la transformamos en una función continua. Tenemos que analizar entonces la continuidad de esta función en el punto 0, 0. Vamos a ver. Primero, la condición 1, tenemos que ver si la función está definida, si existe para ese punto. Cuando nosotros reemplacemos en el punto 0, 0, reemplazamos a z en el punto 0, 0, vamos a obtener acá una indeterminación, o sea que no existe. No está definida, la función es discontinua. Ya ahí se cumple, como una de esas condiciones, decíamos, eran 3 condiciones, una de las 3 no se cumple, ya tenemos una discontinuidad. La condición 1 no se cumple, la función no existe en ese punto, entonces ya es discontinua. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? A partir del límite nosotros vamos a buscar qué tipo de discontinuidad tenemos, si es una discontinuidad evitable o si es no evitable. Entonces vamos a calcular el límite. Cuando nosotros calculemos el límite doble, este es el mismo ejercicio que el ejemplo 1 que vimos del límite. Cuando calculemos el límite doble nos da una indeterminación que nosotros no podemos salvar. Entonces vamos a seguir con los límites iterados. Cuando seguimos con los límites iterados, acá nos daba, es lo mismo, como les digo, el ejemplo 1 que vimos del límite, nos daba dos valores distintos. Por lo tanto, decíamos que L1 y L2, como son distintos, el límite no existe. Entonces, la función no existe. Tenemos una discontinuidad. Buscamos el límite. Como el límite no existe, entonces esa discontinuidad es no evitable. Si el límite hubiese existido, entonces sí, nosotros le podemos dar una continuidad a esa función cambiando, o sea, transformando a la función en ese punto, dándole el valor del límite. Pero en este caso el límite no existe, entonces lo transforma en una discontinuidad no evitable. En este caso tenemos que calcular, acá no nos dice qué puntos, sino que nos dice identificar y clasificar los puntos de discontinuidad de la siguiente función. Primero tenemos que encontrar cuáles son los puntos de discontinuidad. Tenemos que ver cuándo, para qué valores esta función no existe. Esto es un poco lo que veíamos para dominio.
¿Cuándo esto no va a existir? Obviamente cuando el denominador sea igual a 0. Entonces, tenemos que la función no va a estar definida cuando x sea 0. Entonces, para todos los puntos, como acá estamos trabajando con dos variables, para todos los puntos 0a, es decir, en todos los puntos del plano donde x valga 0, sería sobre todo el eje y, ¿sí? Sobre el eje y nosotros tenemos a todo, tenemos a x igual a 0. Entonces, para todos esos puntos 0a, a que pertenece a los reales, cualquiera sea, o sea, una constante, cualquiera sea la constante, porque vamos a estar trabajando sobre el eje y, sobre todo el eje y, entonces ahí vamos a tener una discontinuidad. En la función decimos entonces que tiene una discontinuidad para todos esos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador, cuando el denominador es igual a 0, la función no existe. Entonces, para los x iguales a 0, tenemos entonces una discontinuidad o la función no está definida. Tenemos que ver cómo es esa discontinuidad. Tenemos que ver si la discontinuidad es evitable o no evitable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a calcular el límite. Cuando nosotros calculemos el límite para esos puntos de discontinuidad, por ejemplo, para el punto 0a. Bien. A, que es una constante, ¿no? Puede ser cualquier valor. Cuando nosotros reemplacemos acá seno de 0 sobre 0 más a, porque ahí le vamos a dar el valor de a. Fíjense que acá lo que tendríamos, acuérdense que el límite, vamos a hacerlo así, sabemos que está acá escrito, está acá definido, por las propiedades del límite, nosotros como acá tenemos una suma, lo podemos expresar como el límite de xy que tiende a 0a de seno de x sobre x, más el límite de xy de 0 que tiende a 0a de y. O sea, podemos expresarlo de esa manera. Y lo expresé de esa manera para que lo veamos con más claridad a lo siguiente. El seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es un límite notable. Un límite notable igual a 1. ¿Se acuerdan análisis matemático 1? Cuando x tendía a 0 del seno de x sobre x, es igual a 1. Entonces, esta expresión es igual a 1, y acá tenemos el límite de xy que tiende a 0 y a, o sea que, como acá tenemos ahí, lo vamos a reemplazar por a, este término nos va a quedar igual a. Entonces vamos a tener que el límite es igual a 1 más a. O sea, el límite doble es igual a 1 más a. Como nosotros tenemos acá el valor del límite existe, el límite doble existe, tenemos una discontinuidad, pero el límite existe. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a redefinir la función, porque es una discontinuidad evitable, porque el límite existe. Entonces, a esta función z, para transformarla en una función continua, nosotros en estos puntos, una función continua en estos puntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que z va a ser igual a seno de x sobre x más y para todos los pares xy, a excepción de aquellos donde tenemos 0a, o sea, en cualquier punto 0,1, 0,2, 0,3, cualquiera de esos pares, todos los puntos que pasan por el eje y. Para todos esos puntos, la función va a tomar otro valor. ¿Cuál va a ser el valor? El valor del límite. Entonces, la función es seno de x sobre x más y para todos los puntos distintos a 0a, y va a tomar el valor del límite, que es 1 más a, para todos aquellos puntos 0a, recordando obviamente que a pertenece a todos los reales. ¿Se entendió continuidad? ¿Se entendió esto que vimos hasta ahora? Sí, profe. ¿Eso se puede graficar? ¿Cómo quedaría? Lo que pasa es que esto tenemos que graficarlo en el espacio. O sea, todos esos puntos de discontinuidad, no sé exactamente cómo sería la función, pero yo sí sé que en todos estos puntos del eje, este es el eje y en el espacio, esto es z y esto es x. Sobre todos estos puntos, por arriba, por abajo, por donde esté la función va a estar cortada, digamos ahí, va a haber una discontinuidad. Entonces lo que nosotros hacemos es, para todos esos valores, pónganse que la función pasa por acá arriba,
en estos puntos hay una discontinuidad, como que la función se cortara ahí, cuando pasa sobre ese eje. Para todos esos puntos, le vamos a dar el valor del límite, que el límite es 1 más a. Y para todo lo demás, la función va a seguir siendo seno de x sobre x más y. ¿Se entiende un poco más eso? ¿Se dan cuenta por qué muchas veces yo les insisto con que ustedes tienen que tener los conceptos claros de análisis matemático 1? Si ustedes tienen los conceptos claros de análisis matemático 1, es muchísimo más fácil entender esto. O sea que en la discontinuidad la función va a ser 1 más a. Claro, lo mismo que hacía en análisis matemático 1. Si la función tenía una discontinuidad y tenía un valor del límite, si tienen esto, vamos de vuelta, lo voy a graficar. Tenían una función donde acá tenían una discontinuidad para x0. Y el límite, cuando ustedes calculan el límite para x0, les daba, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué quiere decir? La función acá no existe. En ese punto no existe. Pero si en ese punto yo digo que la función sea, supónganse que esto, no sé, es una función f de x. F de x va a ser f de x para todos los puntos de x, para todos distintos de x0, pero para el x igual a x0, o sea, para este punto, va a ser 2, si es el valor del límite que me había dado. O sea, yo redefinía esa función y, estoy haciéndolo como una variable para que lo entiendan. A esa función lo que yo hacía era redefinirla o darle el valor del límite en ese punto para transformarla en una función continua. Esto es lo mismo, nada más que ahora estamos trabajando con funciones de 2 variables, estamos trabajando en el espacio. Le damos el valor del límite. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, gracias. Bueno, como ya estamos un poco atrasados, ¿qué vamos a hacer? Acá tienen estos dos ejercicios, esto está en las filminas. Esto está ahora se las voy a dejar porque creo que no están, creo que no están visibles, están cargadas pero no están visibles. Yo se las voy a dejar, ahora se las pongo como visible para que ustedes lo descarguen, y como ya estábamos un poco atrasados, lo que vamos a hacer es, hacen estos ejercicios para la semana que viene. Así la semana que viene, si tienen alguna duda, si no les salieron, los vemos antes de que arranquemos. Y obviamente también después tienen para realizar los ejercicios de la guía. Bueno. Profe, Sí. ¿puedes subir la resolución de los ejercicios de límite que estaba mostrando hoy, de la guía anterior? No, porque ustedes tienen las respuestas ahí. O sea, tienen la guía y tienen las respuestas. En cada guía tienen la guía y tienen las respuestas. La idea es que ustedes los resuelvan. No, listo. Gracias. Espere que ahora les pongo los... Bueno, ya ahora se los dejo... Se los pongo para que lo puedan descargar. Y ahí está. Ahí tienen la guía y ya tienen también las filminas estas que estuvimos viendo hoy. Así para la semana que viene tienen esos ejercicios para hacer, también tienen algunos ejercicios de la guía para ir resolviendo. Van a ver que, por ejemplo, en algunos ejercicios de la guía, pueden ver que en la respuesta a lo mejor les da una discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, el límite doble les da una discontinuidad. Y después ustedes siguen calculando y a lo mejor les da siempre el mismo valor, le da 1, le da 1, le da 1. Entonces en la guía, al final, la respuesta dice 1, pero no es que se refiera a que el límite efectivamente es 1, sino que a lo que estuvimos hablando toda la mañana, que no tenemos una certeza
Pero si nosotros seguimos calculando por diferentes caminos, siempre nos daba el mismo valor, pero no tenemos esa certeza, ¿sí? Entonces a lo mejor puede suceder eso, que a lo mejor en la guía ustedes el límite doble tengan una determinación, pero todos los otros límites iterados o radiales a lo largo de una curva, a lo mejor daba el mismo resultado, y entonces por eso está ese resultado puesto como respuesta. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿seguimos la semana que viene? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, entonces lo dejo para tienen una semana ahí para hacer algunos ejercicios y practicar un poco. Bueno, saludos a todos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Muchas profe, gracias por la gracias. clase.